Decías que, Miquel Arreola, y gracias por estar aquí, encontrabas 4 temas que son fundamentales en la Ciudad de México: movilidad, seguridad, competitividad y burocracia, que yo podríamos meterlo en uno solo, ¿no? Sí, o servicios en general. O servicios en general. Hablemos primero, yo creo que uno de los temas más sentidos hoy en la Ciudad de México es el de movilidad. Que cada vez los trayectos se vuelven más difíciles, más complicados. Tú te tienes que brincar la calle para poder ir a trabajar caminando. Hay zonas, todas las zonas de la ciudad se están volviendo verdaderamente desastrosas en materia de movilidad. ¿Cómo entrarle al tema de la movilidad? Mira, primero ver el diagnóstico, que se ha más que duplicado el tiempo per cápita de trayectos en los últimos 20 años. Entonces, lo que vemos es que ha habido pues políticas inerciales. No ha habido inversión en infraestructura, ni infraestructura de metro, ni inversión en conexión con otras zonas de la Ciudad de México. Me refiero a las zonas rurales: Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac, el propio Tlalpan. Tenemos 2 ciudades distintas. Tenemos una ciudad central que está conectada, que tiene metro, pero después tenemos a los habitantes de la periferia de Xochimilco pues, con graves problemas de conectividad para llegar a la ciudad central. O quienes trabajan en la zona de Santa Fe, que el metro más cercano es Observatorio. Como es el caso mío, ¿no? Sí. Que no tiene cerca una estación de metro, entonces no puedes gozar del mismo metro que gozan otras personas. Sí, o sea, quien vive en Coapa no puede... Es correcto. No tiene un metro cerca. Es correcto. Y creo que proyectos tan interesantes como los trenes suburbanos, que obviamente son responsabilidades compartidas con la Federación y con otras entidades, tampoco se han explotado. ¿Por qué? Porque hemos sido débiles ante inercias como las de las múltiples rutas que se atomizaron a partir de la desaparición de la Ruta 100. Uh-huh. La Ruta 100 tenía una gran virtud: era un sistema de transporte articulado. Cuando desaparece la Ruta 100, se atomizan todas esas rutas, entonces perdemos eficiencia, porque cuando se inició el proyecto del suburbano a Cuautitlán-Izcalli, pues era muy fácil que algunas de estas rutas le quitaran aforo al nuevo proyecto. Uh-huh. Eran los incentivos perversos de ellos, no llevarles pasaje, para que la gente siguiera haciendo 2 horas de Cuautitlán a Buenavista que hacer 40 minutos. Entonces también el problema de la movilidad es un problema de aplicación de la ley y de no generar tampoco clientelas y mercados secundarios de permisos para extraerle recursos también a esas personas que trabajan en el transporte. Seguridad. La seguridad se está volviendo en un problema serio. Parecería que es un problema que se ha ocultado, el tema de la seguridad, la propia operación de la delincuencia organizada. ¿Cómo entrarle al tema de seguridad, Miquel? Pues mira, se han planteado soluciones tecnológicas como el tema de las cámaras. En algunos estados de la República ha funcionado muy bien el tema de las cámaras porque hay mando único, hay C4, hay C5, sirven todas las cámaras. Parece que en la Ciudad de México pues la mitad de las cámaras no está sirviendo. Tampoco eso puede converger con un sistema de desarrollo y de utilización de datos que cuadra por cuadra según la incidencia delictiva. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de utilizar la tecnología para poder ser más preventivos que reactivos, sobre todo pues en colonias donde sabemos que viven los delincuentes, donde sabemos que hay altas incidencias delictivas, donde podemos utilizar desde luego los policías de cuadra, que son también experiencias bastante positivas en algunas otras ciudades. Entonces, no podemos todavía dar propuestas porque estamos antes de la precampaña, pero sí se puede construir de manera muy robusta una plataforma tecnológica con capacitación también del personal de seguridad, con incremento en la inversión, desde luego,
y también con recoger la opinión ciudadana en la comunidad, en la cuadra y en el nivel, digamos, más primario de la propia ciudad. La Ciudad de México es una ciudad complicada para hacer negocios. Diría yo, es una mala ciudad para hacer negocios. Cuando ves que de delegación en delegación los requisitos son totalmente diferentes, o sea, tengo un conocido que es restaurantero, entonces que dice que de repente es una bronca, dice no puedo poner de la misma cadena de restaurantes con las mismas condiciones, depende en qué delegación. Porque los requisitos tiene 6, 7 restaurantes. Eso. Sí, no puedo poner el mismo restaurante porque en una delegación dicen que unas cosas sí, otras cosas no, que es un absurdo, digamos, ¿no? Eso es verdaderamente inaceptable. ¿Por qué? Porque tu amigo seguramente pues tendrá flujo para aguantar ese tipo de inconsistencias, pero las micro y pequeñas empresas no tienen flujo. Simplemente lo que hacen cuando no les dan el permiso, cuando son 16 permisos distintos, lo que hacen es cerrar y correr al empleado, a los 2 empleados que tienen. Hemos tenido un deterioro tremendo en la competitividad. Estamos en el lugar número 31 de 32 ciudades en competitividad. Estamos hablando de 85 días para registrar un contrato en el registro público de la propiedad. 89 días para poder obtener un permiso de construcción. Cuando en Aguascalientes o en Querétaro, eso se hace más o menos en 12 días. Habría que destacar que esos 2 estados crecen como al 9, al 10. Como al 9, 10, dependiendo el trimestre. Bueno, déjame darte el último dato del INEGI y del Coneval. En México se redujo el ingreso del 2014 al 2016 en la Ciudad de México, cuando en el país, en la media, se incrementó el ingreso 2%. En la ciudad se redujo. Segundo dato, creció la población que vive por debajo de la línea de subsistencia. No es aceptable que eso pase en la capital del país por un simple descuido de promoción, porque este dato es dramático, que si tú quieres 16 restaurantes que son iguales en toda la ciudad, tienes que hacer 16 trámites distintos. Es absurdo. Eso es totalmente absurdo. No es posible que no se haya modificado, que no se haya digitalizado para eliminar la transaccionalidad, para eliminar la subjetividad, y es absurdo también que no se haya homologado. Ese sería también un tema central que se puede hacer de manera inmediata en la ciudad y nos va a incrementar 2 cosas, la inversión y el empleo. Miquel Arriola, ¿qué le ofreces a quien habita la Ciudad de México? O sea, ¿qué tú decides siendo un administrador público, o sea, un administrador público eficiente, decides entrar a la política electoral? O sea, porque finalmente era lo que seguía, digamos, ¿no? ¿Qué le ofreces a la gente? O sea, tendrás 6 años de jefe de gobierno, si ganas la elección, ¿cómo va a estar la ciudad después de 6 años? Pues mira, primero lo que le ofrezco es la vía ciudadana, que yo sea el que esté al lado de las personas, porque ese es mi perfil, esa es mi naturaleza. Entonces lo primero que le ofrezco es profunda honestidad y después eficiencia y eficacia. A la persona Miquel Arriola es lo que le interesaría de un servidor público. Entonces yo lo que le ofrezco es esta experiencia para reformar situaciones muy reales y convertirlas en mejores políticas públicas y entregar mejores resultados como mayor competitividad para las empresas, mayores resultados como elevar los índices de seguridad de manera inmediata. Se ha logrado en otras ciudades, el tamaño no importa, yo creo que lo importante es la calidad de la política. Transparencia en compras públicas, que es verdaderamente importante. O sea, sí vamos a saber en qué se gasta el dinero, que no es solo de los contribuyentes de la Ciudad de México, sino de los contribuyentes de todo del país por la parte de que es la capital. Por supuesto, y además utilizar bien
los bienes públicos, valga la redundancia. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, mi querido Miquel. Siempre Querido es un David, placer platicar contigo. Gracias por este espacio tan valioso. Muy buenas noches.